Entonces, hay varias herramientas de salud basada en evidencias. Hemos visto las revisiones sistemáticas, hay sinopsis, ¿no? hay sumarios, hay ensayos clínicos, pero en el tema de políticas, ya que necesitamos la participación de las partes interesadas para que la decisión sea mejor tomada, es que vamos a hablar de dos herramientas importantes, lo que son los resúmenes de políticas, del inglés Policy Brief, y los diálogos deliberativos. ¿Qué es un resumen de políticas y qué es un diálogo deliberativo? Por ahí viene la cosa. El resumen de políticas en sí tiene un gran componente técnico. En resumen, ¿qué es un resumen? Digamos que es presentar la evidencia que se hay al respecto, pero no partiendo de la evidencia, sino partiendo del problema de salud. O sea, yo no puedo generar evidencias y seguir generando evidencias en algo que probablemente no tenga repercusión, sino que yo parto del problema de salud, establezco reuniones con las partes interesadas, establezco diálogos previos para ver el punto que se debe tratar, el punto que es de interés, y posterior a ello, recién desarrollo la búsqueda sistemática, establezco que hay revisiones sistemáticas, pero como ya sabemos, la evidencia científica no siempre es buena, hay que evaluar la calidad, y después de la evaluación de la calidad, y no se queda ahí, no presento solamente es buena o mala, sino que yo voy más allá y digo, esto vamos a verlo en el contexto de Perú, vamos a verlo en el contexto de Piura, vamos a verlo en el contexto de Puno. Y digo, vamos a ver ahora qué barreras hay para su implementación. ¿Qué barreras son las que debemos de romper o qué cadenas son las que debemos de romper para hacer esto? ¿O qué debemos unir? Eso viene. O sea, ya vimos la evidencia, correcto, perfecto, muy buena. Ahora, ¿esto se puede aplicar en mi lugar? ¿Qué opina usted, señor, que es autoridad acá? ¿Qué opina usted, señor paciente, que usted va a recibir las cuestiones? ¿Qué opina usted, señor decisor? ¿Qué opina usted, Ministerio de Economía? ¿Qué otras partes interesadas hay? ¿Quién más puede participar? Y después de eso, ya de la evaluación y la ruptura de barreras, eso es lo que conforma un policy brief. Cuando el policy brief está desarrollado, uno ya pasa a hacer un diálogo deliberativo. Esto es lo que generó la evidencia, esto es lo que hemos visto con las partes interesadas, pero vamos ahora a deliberar en torno a esto, cómo es que va a ser su implementación. Entonces, esto, a manera de resumen, como les digo, es una cuestión meramente didáctica. Sabemos que la causalidad lineal no existe, sino que por cuestión ni tampoco los procesos lineales existen. Pero es para presentar simplemente de manera didáctica la cuestión, ¿no? O sea, al fin y al cabo, un policy brief parte del inicio, como mencioné, por la definición y la caracterización del problema. Ahí entra a tallar mucho la evidencia local, mucho lo que hay en el lugar, no entra a tallar la evidencia global, digamos. Luego viene caracterizar las opiniones de acuerdo a la evidencia que uno encuentra, evalúa esa evidencia, ve qué barreras hay respecto al tema para ver si se implementan estas estrategias o qué estrategias también hay que tener para poder afrontarlas. Y luego, después de esto, preparar los diálogos deliberativos. Pero todo esto muchas cosas podrían intersectarse en cuestión cronológica, pero lo que es más importante es ver la evaluación de cómo esto está dándose. Al final existe una revisión sistemática que para efectos de la presentación es una evidencia global, pero también existe una evidencia local. Luego hay que evaluar respecto al tema y también hay que hacer un juicio respecto a qué beneficios potenciales se tiene, a qué riesgos potenciales se tiene, y después de esto tomar las decisiones informadas en la evidencia. Esta situación se presenta en el Ministerio de Salud. Entonces se concibe que la suplementación con hierro en zonas endémicas de malaria incrementaría, vamos a dejarlo en posibilidad, incrementaría la morbilidad, las complicaciones y la mortalidad asociada a malaria. Sin embargo, y esto ha conllevado a que lugares o zonas del país donde son endémicas, estos niños no reciban la suplementación. Entonces, hablar de que la malaria en Perú es similar a la malaria presentada en África es muy distinto. Entonces, es por eso que, si bien existe evidencia en torno al tema proveniente también de Latinoamérica, de África, incluso de Asia, hay que tener en cuenta el verdadero contexto donde uno está. No puede imaginarse que uno tiene olas en un lugar donde no las hay. Debe de imaginarse que hay un contexto y que uno debe
de analizar y de proponer en base a eso. Entonces ya vimos la estructura de un policy brief y un diálogo deliberativo, y después de haber hecho una búsqueda inicial hemos encontrado que la mejor alternativa para abordar el tema es un policy brief. Entonces el primer paso dentro de un policy brief va a ser la definición y caracterización del problema, y no lo podemos hacer solos. En esto deben estar presentes los pacientes, la evidencia local que hay al respecto, cómo es que se ha comportado la situación en ese momento, expertos en el tema en cuanto a infectología, en cuanto a nutrición, y también los decisores. Después de esto, ya caracterizando las opciones, viene la lectura crítica de esta evidencia. O sea, críticamente, lo más profundamente y lo más objetivamente, incluso en la unidad la revisión es ciega y es por pares, no saben, de manera que tenemos una evaluación un poco más objetiva del asunto. Y después de esto, ya viendo la evidencia, viendo cuál es lo que ha demostrado ser mejor en estos asuntos, contrastando riesgos y beneficios, nuevamente volvemos a ser partícipes ya del policy brief con los decisores, con los expertos y con las mismas personas que están involucradas. La siguiente, por favor. Y posterior a esto viene ya el desarrollo de un diálogo deliberativo. La siguiente, por favor. Bueno, para concluir, se habla de que necesitamos evidencia primaria, que el país no tiene evidencia primaria científica, digamos, que es producto de la investigación. Yo creo esta presentación del Banco Interamericano de Desarrollo grafica muy bien el tema de investigación entre países de primer mundo y de tercer mundo. Ustedes pueden ver la cuestión que está dándose. Entonces, se exige que haya evidencia primaria, en realidad es una necesidad más que una exigencia, pero sin embargo, con un 0,1% de Producto Bruto Interno destinado a investigación a nivel de África subsahariana, no podemos hacer mucho. Y para terminar, recuerden que la naturaleza es probabilística, la información siempre es incompleta, los resultados son esenciales, los recursos siempre limitados, pero, las decisiones son inevitables. Y esto fue dado por el profesor Fraser de la Universidad de Harvard. Bueno, muchas gracias. A continuación vamos a desarrollar el panel de análisis y vamos a invitar a la doctora Santa Jiménez y a la delegación de Cuba. Adelante, por favor. Primeramente, agradecer al comité organizador del segundo Seminario de Salud Internacional, Nutrición y Desarrollo por la oportunidad que se le da a Cuba para poder compartir con ustedes y con el resto de los colegas nuestra experiencia. En Cuba existe una política estatal relacionada con la seguridad alimentaria y la nutrición. Cuba es un archipiélago que tiene 11.239.566 habitantes y a partir del año 1959 se ha venido abordando muy intensamente el problema nutricional que tenía el país y se ha logrado progresivamente ir mejorando sus indicadores. Hay programas selectivos de alimentación y programas para combatir las deficiencias de micronutrientes con estrategias de fortificación alimentaria, programas de suplementación y programas de merienda y almuerzo escolar. Pero paralelamente a esto se llevan a cabo intervenciones que abordan las causas subyacentes de la malnutrición. En tal sentido, se realiza la prevención de enfermedades infecciosas más comunes a través de la inmunización. En estos momentos, los niños cubanos están vacunados para 3 enfermedades. El 96,6% de la población tiene acceso a medios sanitarios de eliminación discreta. Un instrumento clave en toda esta política de seguridad alimentaria y nutricional, y ha sido una experiencia importante que hemos tenido en el país, ha sido la vigilancia alimentaria y nutricional, con un papel clave como sistema de información, como un sistema de información que ha servido para la acción y para la toma de decisiones. Cada uno de los organismos involucrados en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición formuló sus mecanismos de seguimiento y con una periodicidad anual deben rendir cuenta al gobierno a través del Ministerio de Economía y Planificación, que es el rector de este
plan y publica un informe anual dirigido a las autoridades nacionales en el que da cuenta de la evolución del conjunto de indicadores propuestos. En resumen, creemos que todavía hay muchas lecciones que aprender y que todas ellas requieren de la investigación y que las investigaciones sobre seguridad alimentaria son fundamentales para poder seguir trazando estrategias y evaluar su cumplimiento. Muchas gracias. Asimismo, vamos a invitar a la doctora Ariela Luna Flores, representante del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos han pedido que comentemos un poco el tema y las presentaciones. Yo quisiera centrarme en el uso de evidencias. En el Perú ya se ha empezado a usar evidencias. El presupuesto por resultados, digamos, ha hecho mucho énfasis en eso, y el programa articulado nutricional tiene una serie de intervenciones basadas en evidencias, así como los otros programas estratégicos. Y en este contexto de diseño de los programas estratégicos, el INS ha tenido un rol fundamental. Y digamos que el diseño de los programas, los últimos, ha permitido, estoy entendida, que se forme una unidad en el INS que formule evidencias que sirven al Ministerio y que pueden servir a otras instituciones. Eso es clave, pero como decía el colega, si esto no está ligado a la política pública y no está aterrizado a lo local, no vamos a lograr nada. Yo aumentaría una más, que es, bueno, la política pública, el protocolo, la norma, pero también tiene que estar ligado al presupuesto. Porque muchas veces decimos, bueno, vamos a usar evidencias para tomar decisiones. Las decisiones, una de las decisiones más importantes es todo lo que es asignación presupuestaria y programación. ¿A qué le damos más? Nosotros no tenemos un presupuesto infinito, entonces la evidencia también puede servirnos para tomar decisiones sobre qué finalidades podemos apoyar más que otras. Y eso tiene un elemento de priorización importante, porque lo que no existe en el Estado, en el Estado no existe nada que no tiene dinero. Lo que no tiene dinero no existe. Y lo otro es que se deberían generar como espacios de discusión, este espacio me parece importante, espacios de discusión para definir la nueva forma de hacer normas y protocolos, ¿no? En resumen, yo creo que el asunto de las evidencias es clave, importante en la política pública, y el INS cumple ya un rol importantísimo y va a cumplir más si genera un mecanismo de socialización de estas evidencias y de producción de conocimiento aplicada a la vida cotidiana, ¿no? Para mejorar la salud de la población. Gracias.